Hola, ¿qué tal? Yo soy Triforce y les voy a hacer un tutorial muy rápido, muy breve para el Nexus 4 tener acceso LTE en la versión Android 4.3 Jelly Bean, que es la versión más reciente, más nueva de Google, pero ellos decidieron deshabilitar el LTE ya que oficialmente el Nexus 4 no es un equipo LTE, pero afortunadamente con este tipo de trucos podemos habilitar ese radio, esas bandas, esa frecuencia y disfrutar aquí en México de LTE Telcel, o estar en otro país que su operadora sea compatible. Pues bueno, también lo pueden hacer. ¿Qué necesitan? El Nexus 4, un cable USB, la computadora con Windows para pasar unos archivos, o más bien únicamente va a ser un archivo, en este caso se llama LTE. Ahí está el nombrecito, a ver si alcanza a enfocar ahí. LTE híbrido 3384, que es una combinación. ¿Qué son estos números? Es una combinación del radio .33 de la versión 2, es 4.21, y la 84 es la versión de radio 4.3. En su caso, como les digo, se combinan los dos y podemos tener acceso a LTE. Entonces simplemente lo copiamos a la memoria interna del Nexus 4, abrimos aquí la carpeta raíz, y aquí tengo descargado ya el archivo en la carpeta de descargas. Le pongo aquí copiar y que me lo lleve a Nexus 4, pegar. Ahí lo está copiando. Listo, eso pesa 1.12 megabytes, realmente nada. Cerramos todo esto, apagamos nuestro dispositivo Nexus 4, lo desconectamos de su cable USB para que no se quede cargando ahí la batería cuando la apaguemos. Ahora sí, rápidamente, que alcancen a ver ahí el logotipo, el icono dice 3G. Entonces al hacer eso ya voy a tener acceso a LTE siempre y cuando esté en zona de cobertura. Lo apagamos. Ojalá que se pueda rápido antes que se me acabe el tiempo aquí en la cama, ya que casi no tengo batería. Rápidamente voy a dejar esto aquí. Acceden al modo Recovery. Obviamente ya deben tener acceso root en su Nexus 4. También debe tener un Custom Recovery para que puedan hacer esto, de lo contrario es imposible. Es botón arriba, volumen ahí abajo al mismo tiempo con botón encendido. Accedo a esta parte, escojo Recovery Mode, entramos a Recovery, escogemos el archivo, Choose from SIM card, no perdón, Go back, vamos a entrar nuevamente, ya que me salí. Ahí está, ahora sí. Recovery Mode. Escojo el archivo que acabamos de copiar. En este caso se llama LTH Hybrid. Ahí está. Ahí está el archivo, lo voy a escoger. Lo voy a flashear, le pongo que sí, que lo instale. Y así de sencillo ya habilitaron la frecuencia LTE en su Nexus 4. Lo está flasheando. Se va a reiniciar el equipo. Punto limpio, que está un poco mugroso. Simplemente ahorita vamos a entrar a un menú. Yo ya lo hice previamente, pero lo voy a hacer para que ustedes también lo hagan. Y ya únicamente con una vez que lo ingresen va a ser suficiente para que tengan acceso a la red LTE. Entonces van aquí al teclado, le ponen asterisco gato 4636 gato asterisco, abrir ese menú, ponen información del dispositivo, aquí le pican a LTE GSM CDMA, lo dejan, se salen, y ahí, como les digo, si están en cobertura LTE automáticamente va a ser el switch. Este procedimiento únicamente es compatible con Nexus 4, no lo intenten en otros equipos. Y pues de mi parte eso es todo. Yo soy Triforce, este video fue para androidmx.net y nos vemos hasta la próxima.